En la Edad Antigua, los archivos nacen con la escritura, alrededor del 3500-3200 a.C., debido a la necesidad de llevar un control de las transacciones comerciales, tributos y propiedades. Estos archivos no solo eran registros, representaban un instrumento de poder al servicio de los templos, palacios y administraciones estatales. Los documentos eran considerados tesoros por su valor probatorio y administrativo, y los escribas, como primeros archiveros, eran profesionales altamente especializados y valorados. Los soportes documentales utilizados eran variados. Las tablillas de arcilla en Mesopotamia, donde se escribía en cuneiforme mientras la arcilla estaba húmeda y luego se cocía al sol o en hornos. El papiro en Egipto, hecho con la planta del papiro del Nilo, ligero pero menos duradero. El pergamino, más resistente pero costoso, elaborado con piel de animal preparada. Las tablillas de cera, usadas para documentos temporales o borradores, y los ostraca, fragmentos de cerámica o piedra para notas breves. La organización de estos archivos se basaba en la clasificación de documentos según temas como impuestos, cosechas, ganado y trabajadores. Para su almacenamiento se utilizaban cestas, vasijas o estanterías y se identificaban mediante colofones, etiquetas que describían su contenido. Es importante destacar que los archivos de palacio y templo se mantenían separados, reflejando las diferentes funciones y poderes en juego en esa época. La Edad Media, comprendida entre los siglos V y XV d.C., fue una época marcada por importantes transformaciones históricas y culturales. Tras la caída del Imperio Romano en el año 476, se produjo la fragmentación del poder y la pérdida de archivos centrales. La Iglesia se convirtió en la principal institución encargada de conservar el conocimiento, y los monasterios fueron centros fundamentales para la producción y conservación documental. En esta época predominaba el uso del pergamino, un material duradero pero costoso, que requería la piel de muchas ovejas para elaborar un solo códice. Los documentos tenían un valor patrimonial crucial, sirviendo como prueba de derechos, privilegios y propiedades. Sin embargo, también enfrentaron una alta tasa de destrucción debido a guerras, incendios y a la práctica de reutilizar pergaminos mediante palimpsestos. Entre los tipos de documentos medievales se encuentran las cartas pueblas, que otorgaban privilegios a ciudades, los cartularios, colecciones de documentos importantes copiados en códices, los tumbos, libros donde se copiaban privilegios y derechos, los becerros, registros de rentas y propiedades, y las crónicas y anales, que narraban los acontecimientos históricos año tras año. La organización archivística se caracterizaba por el uso de armarios con cadenas llamadas armaria para proteger documentos valiosos, así como arcas y cofres para los documentos más importantes. Los archivos se clasificaban según privilegios, propiedades y derechos, y contaban con índices e inventarios manuscritos. Como ejemplos destacados, el monasterio de Cluny en Francia, fundado en 910, fue un centro clave de la Reforma benedictina, albergando uno de los archivos más grandes de la Edad Media con importantes cartas papales y reales, aunque gran parte fue destruida durante la Revolución Francesa. En España, el monasterio de Santo Domingo de Silos, siglo X, es reconocido por sus cantos gregorianos y por conservar códices mozárabes únicos, como el Beato de Silos, un manuscrito iluminado que incluye comentarios al Apocalipsis. Estos archivos medievales son fundamentales para entender la historia, la organización social y el patrimonio documental de esa época. Bienvenidos a esta presentación sobre los archivos y la documentación en la Edad Moderna, un periodo que abarca desde el siglo XV hasta el XVIII. Analizaremos el contexto histórico marcado por la invención de la imprenta en 1450, la centralización del Estado moderno y la expansión colonial. Durante esta época, la innovación en el uso del papel, la creación de libros de registro, legajos y la implementación de índices alfabéticos permitió un manejo más eficiente de la información. También surgieron edificios especializados dedicados a conservar estos documentos esenciales.
Un ejemplo destacado es el Archivo General de Indias, fundado en 1785, que concentra toda la documentación relativa al Imperio Español en América, sumando aproximadamente 80 millones de páginas, incluyendo cartas de Cristóbal Colón y mapas realizados por Juan de la Cosa. El Archivo de Simancas, creado en 1540, fue el primer archivo centralizado de la monarquía hispánica y contenía valiosos documentos sobre los consejos reales y la diplomacia española. Los archivos notariales constituyen una fuente imprescindible para entender la historia social a través de testamentos y contratos, mientras que los archivos de la Inquisición preservan procesos completos y registros de autos de fe, ofreciendo una perspectiva sobre la justicia y la religión en la época. Finalmente, los archivos nobiliarios, como los de la Casa de Alba, conservan documentos desde el siglo XIII y cartas relevantes, incluyendo correspondencia de Napoleón. Estos archivos reflejan cómo la burocracia creciente y la expansión territorial española influyeron en la organización y conservación documental, sentando las bases para la historia moderna y el estudio de nuestro pasado. Gracias por su atención. Bienvenidos al recorrido por la edad contemporánea y la evolución de los archivos como patrimonio público. Comenzamos en 1789, con la Revolución Francesa, un punto de inflexión que marcó el cambio de archivos privados de monarcas y nobleza hacia archivos nacionales con acceso ciudadano. En 1790 se crean los Archivos Nacionales de Francia, sentando las bases de la gestión documental moderna. En 1841, Natalis de Wiley establece el principio de procedencia, fundamental para la organización archivística. Durante el siglo XX se profesionaliza la archivística con la creación del International Council on Archives, ICA, en 1948, bajo el auspicio de la UNESCO, además de la formación académica especializada. Llegando al siglo XXI, la digitalización revoluciona la archivística con la incorporación de documentos electrónicos, Big Data y la preservación digital. Destacamos ejemplos clave. Los archives nacionales en Francia conservan documentos como la Declaración de Derechos del Hombre. The National Archives del Reino Unido custodian la Carta Magna. El Archivo del Terror en Paraguay protege la memoria de la dictadura de Stroessner. Y los archivos electrónicos ERA en EU gestionan múltiples correos presidenciales de Clinton, Bush y Obama. Este recorrido demuestra cómo los archivos son vitales para la memoria, la transparencia y los derechos humanos en la sociedad contemporánea. La archivística es una disciplina en constante evolución que ha pasado de ser una simple técnica organizativa a convertirse en una ciencia completa. En el siglo XIX se enfocaba principalmente en la organización y conservación de archivos. En 1987, Heredia Herrera definió la archivística como la ciencia de los documentos de archivo y los archivos como custodios, centrada en la gestión y el servicio. Posteriormente, en 2003, Cruz Mundet la describió como una ciencia con objeto, método y fin, cuyo propósito es hacer recuperable la información. El Consejo Internacional de Archivos la considera una disciplina que estudia principios de preservación, recuperación y el papel de los archivos en la sociedad. Finalmente, la norma ISO 15489 establece principios para la gestión de documentos que proporcionan evidencia y apoyo en la rendición de cuentas. El objeto de estudio de la archivística abarca los documentos producidos en el ejercicio de actividades independientemente de su formato y la organización, conservación a largo plazo, recuperación y servicio al usuario. Los principios fundamentales de la archivística moderna son tres. Primero, el principio de procedencia, que nos dice que los documentos deben mantenerse separados según su productor original para garantizar su autenticidad y contexto. Segundo, el principio de orden original, que establece que los documentos se deben conservar en el orden en que fueron creados, respetando su estructura interna y facilitando su comprensión. Y tercero, el principio de proveniencia, que implica conservar todo el contexto y la cadena de custodia del documento sin alteraciones, asegurando así su integridad. Estos principios son esenciales para la gestión de archivos tanto en formato físico como digital, ayudando a preservar la historia y la información valiosa contenida en ellos.
Bienvenidos a esta presentación sobre paleografía y diplomática. Hoy exploraremos el fascinante mundo del desciframiento de escrituras antiguas y el análisis de documentos históricos. Profundizaremos en la cronología para determinar fechas precisas, la sigilografía para estudiar sellos y el marco normativo que regula estos campos en el derecho. Además, veremos cómo la informática contribuye a una gestión documental electrónica eficiente. Este conocimiento es fundamental para historiadores, investigadores, profesionales del derecho y archiveros que trabajan en la preservación y autenticidad de documentos valiosos a través del tiempo. Bienvenidos a este video sobre la archivística en la era digital. En el siglo XXI, la gestión documental enfrenta retos significativos debido a la digitalización y al incremento exponencial de la información. Hoy en día se utilizan softwares especializados como OpenText y Alfresco que permiten la captura eficiente, la clasificación automática y la gestión mediante flujos de trabajo de los documentos digitales. Un desafío importante es la preservación digital frente a la obsolescencia tecnológica. Los formatos y dispositivos cambian y pueden quedar obsoletos. Para resolverlo, se emplean estrategias como migrar documentos a formatos abiertos como PDF-A o XML, además de técnicas como la emulación y la replicación en diversos lugares para asegurar la conservación. La autenticidad de los documentos digitales se protege usando firmas digitales, sellado de tiempo y tecnologías blockchain, garantizando que la información no haya sido alterada. Los profesionales deben también gestionar grandes volúmenes de datos, como el caso de millones de correos electrónicos manejados en la presidencia de Bush, lo que representa un reto de almacenamiento y clasificación. Por último, la gestión documental sigue normativas internacionales, como la ISO 15489 y MOREC, que establecen estándares para un manejo electrónico adecuado y seguro. Este conocimiento es fundamental para archivistas, gestores de información, profesionales de la administración pública y cualquier persona involucrada en la preservación y gestión de documentos en la era digital. Bienvenidos a esta explicación sobre la importancia de la archivística. Los archivos representan la memoria de la humanidad y aseguran la identidad histórica. No son simples papeles viejos, sino registros que nos conectan con nuestro pasado. La archivística es una ciencia con método propio, diferenciándose claramente de la biblioteconomía y la museología. Posee un objeto, método y fines propios que la hacen única. A lo largo de la historia, los archivos han evolucionado desde ser un tesoro del poder en la antigüedad hasta convertirse en un derecho ciudadano hoy en día. Actualmente enfrentan el desafío tecnológico que representa la era digital. Los archivos existen para ser consultados. La democratización al acceso iniciada en 1789 es fundamental para promover la transparencia y la justicia. El manejo archivístico requiere una visión interdisciplinaria que involucra conocimientos de historia, derecho, informática y ciencias auxiliares, asegurando la correcta gestión de la información. Finalmente, el gran reto que enfrentamos hoy es la preservación de la información electrónica y garantizar su autenticidad a largo plazo. Gracias por acompañarnos en este recorrido sobre la memoria e identidad archivística.